Muy buenos días, muchas gracias por escucharme, muy amables por permitirme estar aquí para ustedes, señoras y señores, usuarios del portal actualicese.com. Vamos a iniciar este programa de Gildardo tiene la palabra, que como sabemos se divide en dos. La primera sección de 10 minutos la vamos a dedicar a un comentario especial sobre un artículo o sobre alguna situación que esté sucediendo, y la segunda parte de los 20 minutos los dedicaremos a el tema del día. Muy bien, para esta primera sección de el comentario del día vamos a hablar de las sanciones que se han dispuesto por no aplicar las NIF. Óigame bien, sanciones que se han dispuesto por no aplicar las NIF. Todo nace con base en una consulta que le hace una persona a la Superintendencia de Sociedades, en el sentido de comentarle que ella labora para una empresa que, según los cálculos de ella, debía haber aplicado NIF plenas, por lo tanto estaba en el grupo 1, y que a la fecha no han iniciado el proceso, por lo tanto ya están rezagados, o yo diría muy rezagados. ¿Y por qué? Porque estamos terminando el periodo de transición, el periodo donde se manejaba la contabilidad por los dos métodos, PSGA y NIF, y resulta que esta compañía no ha comenzado. Ella pregunta que si eso tiene alguna sanción. Pues claro que sí tiene alguna sanción, le responde la Superintendencia de Sociedades. Y para ello emite entonces la Superintendencia un concepto que es el concepto 115-150-14 de 2014. Oiga bien, concepto 115-150-14 de 2014 de la Superintendencia de Sociedades. Comienza la persona de la super que le responde a la pregunta que hizo la persona, enumerándole los artículos que ella debe tener de acuerdo con la normatividad legal vigente, los artículos que ella debe tener presentes, el por qué sí se sanciona hoy por hoy la no aplicación de las NIF. Inicialmente le dice: tenga en cuenta lo que dispone el artículo número 19 del numeral tercero, Código de Comercio, y que habla de ¿qué? Obligaciones del comerciante. Allá en ese artículo 19, en el numeral tercero, obligaciones del comerciante, textualmente dice: es obligación del comerciante llevar contabilidad regular de los negocios, coma, y lo más importante, dice, de acuerdo a las prescripciones legales. ¿Cuál es la prescripción legal hoy por hoy? Dirá usted. Pues el 2649, que todavía no se ha emitido por parte del Estado. Déjelo. Por lo menos la DIAN dijo, sigamos trabajando con él. Pero recuerde que también en el 2009 se expidió la ley 1314 del 2009, que fue la ley con la cual Colombia tomó la decisión de converger hacia normas internacionales de información financiera. Por lo tanto, esas son las prescripciones legales vigentes, el 2649 y la ley 1314 del 2009. Ahora bien, el artículo 50 del Código de Comercio, que habla de la forma de llevar la contabilidad, adicional a decir que si hay que llevarla en idioma castellano por el sistema de partida doble y que suministre una historia completa y fidedigna de los negocios del comerciante, en su numeral D dice algo muy importante, y es con sujeción a las reglamentaciones que expide el gobierno. Óigame bien, con sujeción a las reglamentaciones que expide el gobierno. El 2649 es un decreto reglamentario y la ley 1314 es una
reglamentación nueva para acogerse a la nueva forma de llevar la contabilidad. Ahora bien, recordemos que la ley 1314 del 2009, que como le decía ahora, fue la que abrió la convergencia de PSGA a NIF en Colombia. En su artículo 6, esa ley 1314 le dio unas facultades al gobierno para regular los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información aceptados en Colombia. Al darle esa facultad para regular esos principios de contabilidad e información financiera que se los dio al gobierno, el gobierno precisamente con base en eso expidió la ley 1314 del 2009, que contiene la estructura general o normativa legal de por qué nosotros debemos de adoptar las normas internacionales de información financiera. Posteriormente el gobierno, esto fue la ley, la expide el Congreso, posteriormente ya el gobierno nacional se dedica a establecer el marco técnico normativo para cada uno de los tres grupos que estableció en la ley 1314. En el grupo 1 estableció que el marco técnico normativo debería ser con base en el decreto reglamentario 2784 del 2012. Ese ha sido posteriormente también reglamentado, sí, por el 1851, el 3023 y el 3024. Y que en el grupo 2 el marco técnico normativo era el 3022, decreto reglamentario 3022. Y en el grupo 3, el marco técnico normativo era el decreto reglamentario 2706 del 2012. Ahora bien, en el artículo 10 de esa ley, también de la misma ley 1314 del 2009, establece que las autoridades de supervisión son la superintendencia, los ministerios de comercio y Hacienda y otra autoridad fundamental es el Consejo Técnico de la Contaduría. Y para ello también lo complementa con el artículo 83, 84 y 85 de la ley 222, que dice puntualmente, corresponde a las entidades de vigilancia vigilar que los entes económicos bajo su inspección, vigilancia y control, así como sus administradores, funcionarios y profesionales de aseguramiento de la información. Entonces está hablando ¿de quién? Del representante legal, del contador, del auditor externo y del revisor fiscal. Y dice que cumplan con las normas ¿de qué? En materia de contabilidad. ¿Quién? El contador. De información financiera, el representante legal. Y de aseguramiento de la información, el auditor externo y el revisor fiscal. Y concluye diciéndole, para aplicar las sanciones a que haya por infracciones a las mismas. Me dirá usted, ¿y cuál es entonces la sanción, Gilardo? Recuerde que con base en el artículo 86 de la ley 222 del 95, que reformó el Código de Comercio, le entregó la facultad a la Superintendencia de Sociedades para esas sanciones y para vigilar, como dice aquí, que los entes bajo inspección, vigilancia y control cumplan con las normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información. Entonces, allá se creó un hecho sancionado, ¿y es cuál? El incumplimiento de órdenes de la superintendencia, de la ley o de los estatutos. Y entonces se estableció que la sanción tiene una cuantía de multas o consiste en multas o sanciones sucesivas o no, hasta de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si los tomamos a hoy, 2014, esa conversión nos da 123.200.000. ¿Qué quiere decir? Que hasta allá pueden llegar las sanciones por no aplicación de las NIF, hasta 123.200.000 en el 2014. Y después en el 2015, pues obviamente subirá porque el salario mínimo sube. Entonces, como ya sabe, el concepto 115, 150-14 de 2014 de las supersociedades estableció las sanciones por no aplicar las NIF en Colombia. Por lo tanto, estas NIF, ¿qué son? Pues nada menos que las normas internacionales de información financiera, la nueva reglamentación que de acuerdo con la ley 1314 se debe aplicar en Colombia para llevar la contabilidad. Lo que pasa es que estamos en un periodo de transición donde están conviviendo las dos, la 2649 bajo PSGA y las NIF en la contabilidad. Entonces estamos llevando la contabilidad en el periodo de transición por las dos partes. Ahora bien, entonces ya sabemos que
no solamente hay que tener en cuenta ese concepto, sino también el artículo 19 del Código de Comercio, el artículo 50, el artículo 10 de la Ley 1314 y el artículo 86 de la Ley 222 del año 95. Muy bien, hasta ahí lo que tiene que ver con el comentario de una situación puntual que usted necesita a diario. Hacemos una pausa y regresamos para la segunda parte del programa. ¿Dudas sobre contabilidad? Impuestos, derecho laboral y comercial. Ingresa en actualicese.com/responde, diligencia el formulario y envíanos tu duda. Tu pregunta será evaluada y contestada en un plazo máximo de 48 horas hábiles. A tu correo llegará la respuesta a tu inquietud y listo. Los suscriptores Oro, Editorial y Certificado tendrán un total de 5 preguntas al año. Oro en línea y Oro Experto, 50 preguntas disponibles al año. Actualicese.com/responde, tu mejor aliado para las dudas del día a día. Muy buenas, señores y señoras usuarios del portal actualicese.com. Nuevamente aquí con ustedes para la segunda parte del programa, que son los 20 minutos que dedicamos a el tema del día. El tema del día es supremamente interesante y de actualidad para usted y de mucho provecho y mucho beneficio para usted. ¿Por qué? Porque vamos a hablar en esta actualización contable y tributaria de finales del año 2014, vamos a hablar de la preparación del cierre contable de fin de año. Óigame bien, preparación del cierre contable de fin de año. Por lo tanto, vamos a hacer un análisis y una revisión de todas las transacciones que vamos a hacer o que se deben de haber realizado en las siguientes cuentas. ¿Para qué? Para tener en cuenta, sobre todo, lo que tenga que ver con los soportes, porque recuerde que hay que tener pendiente que la ley, el artículo 772 del Estatuto Tributario, procedimiento tributario, establece que la contabilidad sirve como medio de prueba, sí, pero el artículo 773, 774 y 775 dice siempre y cuando se lleve en la forma que me sirva como medio de prueba. Y recuerde que priman sobre las diferencias entre las declaraciones y la contabilidad, la contabilidad. En diferencias entre la contabilidad y los comprobantes, los comprobantes. Y diferencia entre los comprobantes y los soportes, entonces dice, prefiero los soportes, dice la ley. Muy bien, entonces comencemos a agotar toda la parte del activo. Pasemos por la cuenta del disponible. En la cuenta del disponible vamos a hablar desde el punto de vista contable y fiscal. Óigame bien, contable y fiscal, pero sobre todo en lo que tiene que ver con el cierre contable de lo que usted tiene que hacer bajo 2649. Porque todavía vive esta contabilidad y debemos dejarla lo más bien elaborada y soportada posible. ¿Por qué? Porque va a seguir siendo el soporte de las declaraciones tributarias. Y todavía fiscalmente le quedan 2 años de vigencia, que ya para las NIF tienda a fenecer o a desaparecer es otra cosa, pero fiscalmente sigue. Entonces, en el disponible es importantísimo que usted mire allí en los reembolsos de caja lo que tiene que ver con esos soportes de reembolsos de caja, sobre todo si ha hecho pagos en efectivo, que es muy importante que tenga en cuenta el artículo 771-5, medios de pago. Recuerde que hay una restricción a los pagos en efectivo. Ahora bien, en esos soportes de reembolsos de caja, recuerde que muchas veces no somos muy exigentes y hay una serie de papelitos que no sirven como soporte y que, por pequeños que sean, van sumando y cuando menos piensa, la cifra se le vuelve muy grande. Así como también hay en las conciliaciones una serie de gastos financieros que se vienen aplazando y que, de acuerdo con la norma, se deben causar y pedir. Recuerde que los gastos se solicitan, entonces es tiempo de pedirlos porque usted no puede dejar eso ahí más de 3 meses en las conciliaciones bancarias pendientes. ¿Qué es importante tener aquí? Tener en cuenta el artículo 771-2, de que me habla de la procedencia para que el gobierno me acepte costos, deducciones e impuestos descontables en IVA. Óigame bien, no solamente me puede rechazar costos y gastos, sino IVA descontables. Entonces, lo primero que me dice el 771-2 es que yo requiero de tener como soporte facturas con el cumplimiento de los requisitos. ¿Cuáles requisitos? Los que plantea el artículo 617.
También, que si no tengo factura o a quien le compré no está obligado a facturar, entonces me dice, tratándose de documento equivalente, debe tener los requisitos de ley. Recuerde que ese documento equivalente, ya vamos a mirar, tiene unos requisitos de ley. Y que también debo soportar, si no con factura ni con documento equivalente, pues entonces cuando no exista documento equivalente o cuando no hay factura, entonces ella me va a decir qué es lo que tiene que contener el documento que el proveedor me entrega. En lo que tiene que ver con la factura, sabemos que los requisitos están en el artículo 617. En lo que tiene que ver con los documentos equivalentes a factura, entonces es necesario tener en cuenta, primero, el decreto reglamentario 1001 del 97, que me habla de ¿qué? De los documentos o de los papeles que son equivalentes o sustitutos de factura. Y en cuanto tiene que ver con los documentos equivalentes, es importante que tengamos en cuenta que hay dos muy importantes y son los más comunes, y es el que ordena el artículo 3 del decreto reglamentario 3050 del 97, que es para aquellas personas a quienes le compramos que no están obligados a facturar. Óigame bien, entonces ya hay que ir a buscar quienes no están obligados a facturar. Entonces, a esas personas que no están obligadas a facturar, les recibo un documento equivalente que el artículo 3, decreto reglamentario 3050 del 97, me dice qué requisitos debe tener. Así como también el documento equivalente que estableció el artículo 3 del decreto reglamentario 522 del 2003. ¿Y ese para qué es? Cuando yo le compro a personas naturales que son no comerciantes o que si son comerciantes pertenecen al régimen simplificado. Entonces, ese es el documento equivalente que yo como régimen común debo elaborar cuando le compro a él, pero debe tener unos requisitos, que es importante que usted los mire, cuáles son y están allá en el artículo 3, decreto reglamentario 522 del 2003. Ahora bien, antes de irme de aquí, quiero recordarle que es muy importante, siempre que usted haga una transacción con una persona o entidad, pedirle el RUT y mirar las condiciones y las obligaciones que él tiene registradas. Mire, se representan rechazos de costos y gastos porque ni siquiera se ha dicho a qué régimen de IVA pertenece. Ahora bien, en la cuenta de inversiones, recuerde que hay que hacer lo que ordena el artículo 61 del decreto reglamentario 2649. Él ordena hacer una provisión por pérdida de valor intrínseco. Y entonces el tratamiento contable de esa inversión, ¿cómo es? Pues el débito va a ser un gasto provisión para protección de inversiones y un crédito a provisión para protección de inversiones. Recuerde que ese gasto no es deducible en renta, ni la provisión para protección de inversiones es aceptada en la conciliación entre patrimonio contable y patrimonio fiscal. Quizás de pronto es por eso es que dejamos de hacerla, pero mire que hoy las NIF se la están pidiendo, que reconozca un deterioro, y ese deterioro se reconoce ¿de a qué? A través de las provisiones. Entonces, la ley lo que le dice es que ese valor histórico de las inversiones se debe ajustar al final de cada periodo a su valor de realización mediante una provisión o una valorización. Nosotros contablemente, 2649, no lo volvimos a hacer porque no era deducible. ¿Pero por qué? Porque volvimos la contabilidad tributaria. En la cuenta de deudores, recuerde que usted ya tiene derecho a 2 deducciones previo el análisis de su cartera, ¿no? Hay que hacer un análisis de cartera para clasificarla por edades. ¿Por qué? Porque puede tener derecho a contabilizar una provisión de cartera por el método general, que sería el 5, el 10 y el 15%, o el método individual, que es el 33%. De lo contrario, también puede aplicar la famosa deducción por deudas manifiestamente perdidas. Pero aquí es importante que tenga en cuenta lo que dispone el decreto reglamentario 187 del año 75, que tiene una serie de puntos en los cuales es necesario detenerse para mirar si la compañía cumple con ellos, o sea que creó la deuda, que existía la deuda cuando se estableció la provisión, que se utilizó esa deuda para pagar impuestos anteriormente. ¿Por qué? Porque allá fue ingreso, ahora ya es una cuenta por cobrar, y que usted tiene la justificante en el folder del cliente, que juega para ambos situaciones, tanto que usted utilice provisión de cartera como que castigue directamente las cuentas. Entonces debe tener una justificación de por qué la deuda es de difícil cobro. O sea, el proceso que adicional a los puntos que le pide allí el decreto reglamentario 187 del año 75 que tenga en cuenta, también tengo que tener en cuenta
todo el proceso jurídico que he llevado con el abogado para obtener el cobro de él y que ya se me convierta la cuenta en incobrable. Llegamos a la cuenta de anticipos y préstamos. Recuerde que allá hay que mirar todos esos anticipos que hay para gastos de viaje, que no se han legalizado, para que no se me vuelvan gastos de otro periodo. Y así como también el reconocimiento que se debía hacer en esas cuentas por cobrar de si yo tengo préstamos a socios para reconocer el famoso rendimiento presuntivo. Llegamos a la cuenta de inventarios. En la cuenta de inventarios es muy importante que tenga en cuenta que contablemente, y mire que se lo piden hoy las NIF, contablemente yo debo expresar mis inventarios a valor, al costo o valor neto realizable, el que sea mayor, oiga, el que sea menor, perdón. Y resulta que nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque eso nos implica elaborar una provisión que, ¿cómo iría? Débito a gastos y crédito a protección de inventarios. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué? Porque la ley 174 del año 94 nos dijo las provisiones no son deducibles. Pero como convertimos la contabilidad en una contabilidad fiscal, entonces no la volvimos a hacer. Y resulta que eso contablemente hay que hacerlo aunque fiscalmente no se acepte. ¿Sí? Porque mire que eso lo están pidiendo las NIF ahora también, reconocer un deterioro en el inventario. Así como también, recuerde lo que dice el artículo 58 respecto a la realización y causación de los costos. Y al artículo 64 que le establece los famosos costos presuntos, estimados o teóricos. Ahí es importante que tenga en cuenta si usted tiene inventarios de fácil destrucción o pérdida para que le calcule el 3% de que hable el artículo 64. Llegamos a la cuenta propiedad, planta y equipo. En esa cuenta propiedad, planta y equipo, recuerde lo importante que es tener un inventario actualizado de todos los activos que se consideran activos fijos de la compañía para saber si la depreciación que estoy llevando al estado de resultados es razonable de acuerdo con el número y la existencia de los activos, porque no va a haber que de pronto usted esté depreciando algo que ya no existe, ¿sí? Porque normalmente llegamos y seguimos la misma depreciación que llevaba el contador anterior y no nos fijamos si los valores que hay registrados en la contabilidad tienen soporte en la existencia de los bienes para seguirlos depreciando o que de pronto ya se hayan depreciado y usted siga depreciando una cosa que ya el activo está más que depreciada. Y mire que ahora eso lo piden las NIF. Hágame un inventario de cada uno de los bienes inmuebles, de los bienes muebles inmuebles, ¿para qué? Para saber cuál es, calcular su vida útil a futuro y para definir si es necesario o definir que los que ya había cancelado, los volverlos a subir a los estados financieros. Aquí en la contabilidad, ¿qué es lo que me están pidiendo? Pues sencillamente que mire la razonabilidad de la depreciación. Y así, a su vez, mirar si de pronto, en su caso, que usted viva en una ciudad o le lleve una contabilidad a una persona o a una entidad que esté en ese tránsito al transporte masivo. Recuerde que puede aplicar el artículo 129, el concepto de obsolescencia, cuando le dice por allá que cuando el activo cae en inutilidad porque sus circunstancias físicas o económicas han cambiado, y realmente eso fue lo que cambió, una circunstancia tanto física porque el bus no puede andar y económica porque él lo debe abandonar por chatarrización. Llegamos a la cuenta diferidos. En la cuenta diferidos, que tanta discusión tiene hoy con la NIF, porque dice que no se aceptan los diferidos. Entonces recuerde que lo que hicimos en la contabilidad fue no haber distinguido plenamente bien qué eran gastos pagados por anticipado y qué eran cargos diferidos. Los famosos cargos diferidos es los que dice la NIF no recibe como activo porque realmente no son activo. Nosotros lo manejábamos como activo porque el 2649 lo permitía, ahora en la NIF no. ¿Sí? Entonces, lo que usted tiene que separar bien en la 2649 es qué es gasto pagado por anticipado y qué es cargo diferido. El cargo diferido es el que no puede pasar a la NIF. Recordando también que de acuerdo con el punto de vista fiscal, en el artículo 142 del Estatuto Tributario hay una deducción por amortización de inversiones. ¿Por qué? Porque esa amortización de inversiones se puede llevar fiscalmente con un cruce a ¿qué? A gastos en el estado de resultados. Lo único que le pide la norma es que esa inversión sea necesaria para realizar las actividades del negocio, eso sí, que sea diferente a terrenos, porque terrenos no se pueden amortizar. Y la pregunta sería, ¿qué entiendo por inversiones necesarias amortizables? Pues necesariamente lo que le plantea el artículo 142, que esa inversión sea susceptible de demérito. Y ahí, por ejemplo, ¿quién puede estar?
pues los gastos preliminares de instalación, los gastos de desarrollo, los costos de adquisición o explotación de minas, los de exploración y explotación de yacimientos petrolíferos, gas y otros productos naturales, así como también que estarán todos aquellos bienes, por ejemplo, esas inversiones que hacen los agricultores en obras de avenamiento, de desecación, de silos. Entonces, esas son inversiones que son susceptibles de demérito. Ahora bien, recuerde, y la pregunta sería, Gildardo, ¿cuál sería el término para yo amortizar esas inversiones de que usted me habla? El artículo 142 y 144 le hablan de un término no inferior a 5 años, salvo que usted demuestre un plazo inferior. Ahora bien, llegamos a la cuenta de pasivos. Recuerde que en pasivos hay que mirar el soporte para ser, si son aceptados fiscalmente. ¿Por qué? Primero, porque la deuda debe estar a cargo del contribuyente, debe haber nacido producto de un beneficio que él recibió y estar vigente en la fecha, y no esos pasivos que tenemos por allá de mentirillas creados y que no se sabe cómo bajarlos. Entonces, el pasivo debe estar a cargo mío porque yo recibí un beneficio en años anteriores y vigente en la fecha, o sea que lo tengo pendiente de pagar. También me pide la ley que para aceptarlo, pues el documento debe ser idóneo, y devuélvase a cuando vimos el artículo 771-2, ¿cuáles son los documentos idóneos? O una factura, o un pagaré, o una letra, o el documento equivalente, o aquellos documentos que son sustitutivos de factura. Y obviamente esos documentos tienen que llenar todos los requisitos. Llegamos a la cuenta de ingresos, a la cuenta 4. Recuerde que hay que hacer una conciliación entre en la contabilidad primero, toda la 4 cuadrarla, la 41 y la 42. Recuerde que en la contabilidad usted habla de ingresos operacionales y no operacionales. Y en la parte tributaria habla de ingresos ordinarios y extraordinarios. Y que todo, operacionales y no operacionales, son ordinarios. Y que los extraordinarios únicamente son aquellos de que habla el artículo 299 a 318. Utilidad en venta de activos fijos, utilidad en liquidación de sociedades, herencias, legados y donaciones, premios por loterías y demás, pero el que creó la ley 1607, las famosas donaciones entre vivos. Entonces, ahora sí, va y prepara su conciliación de ingresos a la luz de renta. Ya tiene que tener en cuenta que ingresos ordinarios, extraordinarios, ingresos que no constituyen y rentas exentas. Va a la declaración de IVA. Recuerde que ya tiene que clasificar, no importa de qué tipo sean los ingresos, pero clasificarlos por su destinación, o en grabado, o en exento, excluido, y esto debe seguirle cuadrando con la contabilidad. En ICA, mirar a ver qué ingresos son fuentes de o generadores de impuesto de ICA. Por ejemplo, exportaciones, no juegan, o utilidad en venta de activos fijos, excluir eso porque eso no forma parte de la base de ICA, pero deben de estar ahí cuadrados. Y finalmente, la conciliación de ingresos para el CRE. Entonces, en los ingresos para el CRE, tener en cuenta que también juegan ordinarios y extraordinarios e ingresos que no constituyen renta exentas. Pero tener en cuenta que son diferentes los ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional aquí en CRE a los que usted utilizó en renta, y también diferentes las rentas exentas que utilizó en CRE a las rentas que utilizó en el impuesto de renta. Llega la cuenta de costos. Mucho cuidado allá con esos débitos y créditos que usted tiene a la cuenta de la cuenta del costo que no pertenecen a registros automáticos. Con base en eso, la DIAN puede tomarle un indicio o una presunción de que usted le está escondiendo ventas, porque sencillamente lo que le ha dicho es, seguramente usted ha hecho un débito a la venta y un crédito al costo para bajarme alguna venta que usted tenga por debajo. Recuerde que no deberían existir, pero que todavía hay contribuyentes que desafortunadamente andan en esa situación. También tenga en cuenta que está vigente el artículo 82 del Estatuto Tributario, y es que la DIAN en cualquier momento le puede determinar un costo estimado y presunto en la medida en que vea que su costo no es real o no lo puede comprobar, con comparaciones en declaraciones de terceros o con averiguaciones que ya haga de una persona que haga la misma actividad suya. Entonces, si ella no llega a ninguna conclusión y ve que es imposible eso, entonces le toma como costo el 75%. Recuerde también que en el caso de las personas naturales, cuando usted les compra, óigame bien, o les hace pagos por concepto de operaciones que están grabadas con IVA, usted debe tener en cuenta el artículo 177-2. Y es que usted, en esos pagos que le realiza a esa persona que no están inscritas en régimen común, tiene que mirar a ver si es un contrato superior a 3.300 VT que lo vuelve régimen común, o que
en el volumen de operaciones supera esas 3.300 VT. Entonces, eso es muy importante, a su vez de lo que le dije ahora, que debe tener un root donde usted conserve esa copia del documento donde él vea que está inscrito como vendedor, prestador de servicios en el régimen simplificado. Recuerde que esto tiene una excepción para lo que son los agricultores, ganaderos y arrendadores de bienes, porque es ya usted como régimen común que le compra a él quien debe expedirle el documento equivalente. Ahora bien, llegamos a la parte de gastos. En la parte de gastos es importante que usted sepa que en la 5105, 5205 y 6105 se contabilizan los gastos de personal. Y usted sabe que de acuerdo con la ley 1607 hubo una exoneración de aportes para fiscales, primero del 5 y después del 8.5 y que hoy se convierte en el 13.5. Pero que usted debe revisar al interior de esa compañía si no hay personas con un ingreso mayor a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y más ahora en diciembre, que la persona recibe una serie de ingresos y que lo pueden convertir en sujeto de aportes, porque la ley habla de devengado, de lo recibido. A su vez, de una cosa bien importante que dispone el artículo 108 del Estatuto Tributario, y es la exigencia de pagos de seguridad social al contratista. No solamente yo le tengo que verificar la afiliación, sino el pago de las cotizaciones. Entonces, adicional a que a mis trabajadores me coloca como exigencia el pago de los aportes, con los trabajadores independientes me dije, usted debe verificarle que esté afiliado y que pague las cotizaciones a la seguridad social. Recuerde que el artículo 87-1 también tiene una limitante para aquellos pagos que usted haga tratando de disfrazar la legislación laboral, aquellos pagos que usted le haga a los trabajadores, tengan o no cualquier denominación que usted le dé, para él constituye un ingreso laboral. Óigame bien, un ingreso laboral, porque la retención no es sobre salarios, sino sobre ingresos laborales. Todo pago que usted le haga a él estará sujeto a retención en la fuente, salvo que, óigame bien, estará sujeto a retención en la fuente, salvo que ese pago usted lo pueda manejar o como ingreso que no constituye, o como renta exenta, o como un integrante del artículo 387 del Estatuto Tributario. De resto, ese pago para usted será no deducible. En lo que tiene que ver con la conciliación de renta, con la conciliación entre utilidad contable y renta fiscal, recuerde que hay una serie de partidas que muchas veces no utilizamos, y es revisar el contribuyente hacia atrás para ver si tiene excesos de renta presuntiva sobre renta ordinaria y poder pedir eso ahora como compensación, incluso ajustado fiscalmente. Igual cuando tiene pérdidas fiscales de años atrás, se pueden tomar ahora como deducciones, óigame bien, bajo el concepto de ¿qué? De compensaciones, incluso ajustadas fiscalmente. Solamente para el exceso de renta presuntiva le habla de los 5 años siguientes, para la pérdida fiscal no. Otra cosa bien importante que mire usted ahí, si ha tenido ganancias ocasionales, mire a ver si esa ganancia ocasional es producto de un bien que haya sido depreciable. Óigame bien, todo bien depreciable que usted venda con utilidad y eso sea poseído por más de 2 años, obviamente el común es que le genere una ganancia ocasional, pero el gobierno dice en su artículo número 196, deberá tratarme como renta líquida la recuperación de deducciones en bienes depreciados. ¿Qué quiere decir? Que si usted obtuvo una utilidad en la venta de un activo que lo depreció en años anteriores, la ganancia ocasional o la utilidad que está obteniendo ahí, que podría ser ganancia ocasional, esa utilidad porque es un bien con más de 2 años, usted debe primero imputarla a recuperación de deducciones en lo que corresponda a la depreciación, y el resto sí es ganancia ocasional. Recuerde también que hay que tener en cuenta la conciliación del CRE, que esa es muy importante porque es diferente, no solamente los costos que debo tener en cuenta, las deducciones que son diferentes a renta y las rentas exentas. Y finalmente, la conciliación entre patrimonio contable y patrimonio fiscal, que es el que me sirve como base para renta presuntiva y renta por comparación patrimonial. Y finalmente, mirar a final de año si de pronto la compañía no ha sido calificada o su asesorado como grande contribuyente, porque adquiere unas connotaciones y unas obligaciones especiales de acuerdo con el artículo 437-2.
Muy bien, hasta ahí el tema del día. Muchas gracias por escucharme y hasta una nueva oportunidad.